Bueno, en primer lugar, agradecer mucho la invitación. Siempre es una alegría venir a Uruguay y escuchar ese tipo de cosas, de que los porteños son fanfarrones, todo mentira. Este, Cuando habló de los jugadores de fútbol, dije, menos mal que no me puso en el lugar de Messi, así que estamos zafando. Eh, agradecer muchísimo a cada uno de los que está trabajando en esto. Agradecer muchísimo al esfuerzo que viene desde abril de Reinspira y agradecerles mucho a ustedes que estén aquí esta mañana acompañándonos. Yo lo que voy a tratar de transmitirles es una visión general, muy rápida, de la situación en la que estamos en materia de comunicación y en materia de comunicación en la Iglesia. Son fenómenos en los que estamos muy metidos, que están cambiando permanentemente. Nos cuesta mucho tomar conciencia de lo que estamos viviendo y nos cuesta mucho tomar conciencia de hasta qué punto esto que estamos viviendo es el principio de una historia inimaginable. Estos aparatos, los teléfonos, las computadoras, que hace muy poquito estamos usando y aprendiendo a usar, están realmente cambiando la historia. Y nos cuesta un poco ver el aparatito y decir, esto va a cambiar la historia. Pero la historia nos muestra hasta qué punto los aparatos cambian la historia. Para quedarnos más o menos cerca, la revolución industrial es fruto de un aparato, de la máquina a vapor, de la electricidad. Sin máquina a vapor no hubiera habido liberalismo, no hubiera habido comunismo, no hubiera habido doctrina social de la Iglesia, no hubiera habido nada de lo que estamos viviendo. Y era un aparato. Hace muy poco más de 100 años empezaron a funcionar los primeros automóviles. Los que se compraban los primeros automóviles se parecían a nosotros, que cuando nos compramos teléfonos y relojes y cositas eran muy caros, eran muy sofisticados, pero no se podían imaginar lo que iba a ser el automóvil. Y no se podían imaginar las guerras por el petróleo que iba a generar ese aparato. El mundo entero cambia en la medida que esos carros con ruedas y que hacen mucho ruido empiezan a funcionar. Lo que estamos viviendo en este momento con las computadoras, los teléfonos móviles y demás es un cambio mucho más profundo todavía. Porque aquellos cambios afectaban la convivencia, el trabajo y muchas cosas. Pero la comunicación apunta al corazón, al centro del ser humano. Somos comunicación. Todo depende de la manera en la que nos comunicamos. Y si se modifica la manera en la que nos comunicamos, se modifica todo. Y especialmente en la iglesia es más importante, porque la iglesia es comunión, la iglesia es comunicación. En la medida en que se modifica un poquito, por poquito que sea, la comunicación entre nosotros, inmediatamente eso tiene un efecto multiplicador incalculable. No sé si conocen estas dos fotos. La de arriba nos muestra la plaza de San Pedro cuando fue elegido Benedicto XVI. La de abajo nos muestra la plaza de San Pedro desde el mismo lugar cuando fue elegido Francisco. Arriba, por ahí pueden llegar a ver algún teléfono. Abajo, todo son pantallas. Arriba estaba la gente en la plaza y un grupo de camarógrafos en la esquina de la sala estampa y de gente de las grandes cadenas de televisión transmitiendo, diciendo lo que les parecía y contando lo que pasaba. Abajo
vemos que toda la plaza tiene un medio de comunicación en la mano. Porque toda esa gente no solamente está sacando fotos, está mandando cosas y está escribiendo cada uno una historia para su gente, para sus amigos de Facebook o para lo que fuera. Y esto es en el 2013. Si nos vamos 4 años más, las cosas han cambiado bastante. Estamos en la presencia de un cambio incalculable. Vamos a ver cómo han ido evolucionando las tecnologías de comunicación, muy rápido, y cómo ha ido cambiando la mirada de la Iglesia ante este fenómeno. También muy rápido, muy resumido, como para que tengamos un panorama, y después en las otras exposiciones vamos a bajar más a lo concreto. Todos sabemos, hay 2 etapas muy claras, hasta Internet y después de Internet. Hasta Internet, la prensa, la radio y la televisión, podemos agregar alguno más, pero seamos prácticos y rápidos. La característica es que muy poca gente llegaba a muchísimos. Cuando empieza la radio, la televisión, cuando juntamos a la gente que en el comienzo de esta revolución tecnológica empieza con las grandes agencias de noticias, las grandes cadenas de televisión y los grandes medios de prensa, cabían en esta sala. Eran 100 y pico de personas que administraban la comunicación del mundo y que influían culturalmente en todas partes. Lo que ocurre con Internet y las nuevas tecnologías es que poco a poco va transformándose ese muy pocos a todos a un todos a todos. Primero aparecen las páginas web, que bueno, a todos nos interesaban, nos metíamos, buscábamos cosas nuevas, pero en realidad duraron más o menos poco, todavía duran. Pero nos prestaban un servicio y seguíamos en un esquema en donde relativamente pocos, aunque mucho más que antes, llegaban a muchísimos. Y empezaba una cierta interacción. Después de eso, y me salteo algunas cosas, aparecen los blogs, y entonces todo el mundo, bastante fácil, empieza a tener su presencia. Y empieza a aumentar la cantidad de interacción de una manera exponencial. Y después aparecen las redes sociales. Las redes sociales, ya de una manera muy simple, todo el mundo con un par de clics tiene su espacio, se comunica con teóricamente el mundo, y todo el mundo opina y comparte. A medida que va creciendo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez son menos importantes las páginas web y los lugares a donde las instituciones dicen sus cosas, y más importante es lo que se maneja y lo que se muestra en las redes sociales. Para la vida de todos nosotros, para la vida en general de las personas que tenemos acceso a estas cosas, hoy en día entramos en los portales importantes buscando alguna información concreta. Pero después, las horas que muchos se pasan en Internet son a través de las redes sociales. Ya no se necesitan muchos conocimientos y todos somos comunicadores que intercambiamos con todos. A esto habría que agregarle WhatsApp y otras cosas. Todo esto genera un problema, que es cómo se ordena todo eso, toda esa inmensa cantidad de conocimientos, y entonces empieza la discusión de que alguien tiene que ordenarlo. Y muchos curas también, y también la Iglesia, las grandes instituciones, empiezan a hablar de que hay que saber sintetizar todo eso. Que no es cuestión de que haya muchos datos, que lo importante es cómo las tenemos que manejar. Pero inmediatamente, y mientras estábamos en esa discusión, apareció Google y ordenó todo. Eso que antes era un orden cualitativo, que se simbolizaba en la biblioteca y que estaba bien, se sabía dónde empezaba y dónde terminaba, y que los profesores enseñaban en la universidad,
se convirtió en esto. Y puse ese ejemplo con alguna maldad. Si nosotros queremos saber cómo se hace una milanesa a la napolitana, tenemos ahí que en 0,30 segundos se nos dan 280.000 opciones. Normalmente leemos la primera, la segunda, la tercera, si estamos con mucho hambre. La milanesa a la napolitana se hace como dicen esas tres. Todas las demás no existen. Esto, si lo pasamos a otros ámbitos, si ponemos la iglesia en Uruguay, ¿qué es lo que aparece primero? Si ponemos salesianos, ¿qué es lo que aparece primero? Si ponemos cada uno en el ámbito que quiera estar acá, ¿qué es lo que aparece primero? Eso es lo que es. Cualquier persona ajena al tema que quiere saber qué pasa en la iglesia en Uruguay, va a poner la iglesia uruguaya o la conferencia episcopal y va a aparecer algo. ¿Qué va a aparecer ahí? Es responsabilidad de, en este caso, la iglesia uruguaya o de quien fuera. Pero lo que nos interesa acá es ver cómo la información se ordenó estadísticamente. Es más verdad y queda instalado como verdad lo que está más arriba de los buscadores. Mientras pasaba todo esto, todos nos dábamos cuenta que no podía ser esta una forma de organizar la realidad y el conocimiento del mundo. Y mientras estábamos en la discusión, la tecnología siempre va adelante, aparecieron las redes sociales y las cosas dejaron de ordenarse cualitativamente, dejaron de ordenarse estadísticamente y empezaron a ordenarse afectivamente. En Internet, y fundamentalmente en Facebook y las redes sociales, es verdad lo que para mis amigos es verdad. Y es verdad aquel con quien yo tengo una relación empática desde lo intelectual o desde lo afectivo, desde lo que fuera. Y entonces se van construyendo como compartimentos estancos en donde se van armando como familias o grupos. Esto sirve para una comunidad religiosa y sirve para la prostitución y para el tráfico de armas. Sirve para todo. Pero ese conocimiento, todo eso que había que saber, ya no se ordena ni intelectualmente, cualitativamente, ni estadísticamente, sino afectivamente. Esto tiene una consecuencia importantísima, que es que si yo quiero llegar a determinadas personas, si yo me quiero comunicar con determinadas personas, tengo que hacerlo desde el afecto. Tengo que hacerlo presentándome como persona. Ya no puedo decir que esto es verdad porque es importante y porque yo lo digo y lo dijo la iglesia. Normalmente a las personas lo que dicen las instituciones les importa mucho menos que lo que decimos las personas. En otro tiempo, cuando los que hablábamos en público queríamos lucirnos, vos hablabas de un tema, qué sé yo, el amor. Entonces vos empezabas definiendo el amor y después citabas a San Agustín que dijo tal cosa y la iglesia dice y el evangelio dice y vos ibas haciendo tu discurso apoyándote en todo lo que dijeron los anteriores. Ahora, las personas que te escuchan quieren saber de todo lo que vos leíste, de todo lo que vos creés, qué es lo que no leíste en ningún libro. Las personas quieren saber qué es lo que vos tenés puesto. Te vienen a escuchar a vos tenés que hablar y quieren saber cuál es la síntesis que vos hiciste, no todo lo que leíste. Y te lo preguntan a vos y vos tenés que responder. En Internet, en las redes sociales, en todos los ámbitos en los que nos estamos manejando ahora, una de las grandes transformaciones es que ya no es importante lo que dijo el Papa, lo que dijo la Iglesia, lo que dijo el presidente de la República. Es más importante lo que dijo la vecina que yo me encuentro todos los días en la feria. Pero la conozco porque la quiero, porque mirá, está medio loca, pero me la voy a pedir. Vamos estableciendo vínculos desde otro lado. Y si queremos instalarnos en las redes desde lo importantes que somos y de la institución que representamos, fracasamos.
Si no somos capaces de presentarnos como personas, en Internet no existimos. En esto, el Papa Francisco es un maestro. El Papa Francisco es la institución, representa la institución, es la Iglesia, pero a la vez se muestra libre con respecto a la institución. Y él es la institución, pero te dice, y bueno, me gustaría que la Iglesia fuera pobre. ¿Y por dónde seguimos? Vos sos el Papa y me decís, y permanentemente va con actitudes y gestos mostrándose libre. Y lo que lo hace atractivo al Papa no es lo que dice como Papa, sino lo que dice como Francisco y lo que es como persona. Y de una manera muy extraña se establece una comunicación personal con él, más allá de que es la institución que es. Y entonces vemos en él a alguien que adhiere plenamente a la institución y la representa, pero a la hora de comunicarse se comunica como una persona y se comunica de manera cercana y logra establecer una empatía y un ida y vuelta muy misterioso con todos nosotros. Esto es lo que se está modificando con respecto a todo lo anterior. Antes, vos, para ser tenido en cuenta, representabas a un montón de gente, a una institución importante, y si lo decía el Papa, lo decía el Papa. Ahora las cosas cambian. Y si me preguntan a mí, como me ha pasado en televisión, ¿usted qué piensa cuando estábamos con todo el lío del matrimonio gay en Buenos Aires? ¿Usted qué piensa del matrimonio gay? Y yo dije, la verdad que no me cabe en la cabeza, no sé muy bien además cómo combinar eso con... Y el programa fue un boom y la gente lo siguió y fue todo... Si yo de entrada digo, la iglesia dice que, todo el mundo cambia de canal. Porque la iglesia, porque a la gente no le interesa lo que dice la iglesia. Me habían preguntado a mí y querían saber qué me parecía a mí. Y que yo fuera cura y representara a la iglesia era secundario. Esto es lo que se ha modificado fundamentalmente y lo que tenemos que aprender a entender a la hora de comunicarnos con los demás. Y lo que nos exige a nosotros, a los que estamos acá y a cada uno de los que pretendemos comunicar algo, comunicar desde nosotros. Recién nos decía en la presentación, tenemos el mejor producto. ¿Cómo hacemos para venderlo? En realidad, la única manera de vender el mejor producto es que sea el mejor producto para mí y que yo pueda hablar en primera persona. Si yo me convierto en alguien que está repitiendo lo que dice el Papa, hasta el Evangelio, si yo ante cualquier tema mi respuesta es decir, no, pero Jesús, tal cosa, no, pero fíjate que la iglesia desde siempre, pará, ya sé todo eso, o no lo sé y no me importa. ¿A vos qué te pasa? Si yo soy capaz de hablar desde mí, el producto, entre comillas, sale. Porque la sociedad en la que estamos solamente acepta esa autoridad. La autoridad de la honestidad de una persona que cree sinceramente en esto y lo expone con cariño, con alegría y con respeto sobre todo. Si hay algo que te mata en la comunicación hoy en día, es poner el dedito así y decirle a los demás lo que tienen que hacer. Moriste. Comunicacionalmente no existís más. Vamos a hacer una... ¿Hasta acá se entiende más o menos? ¿Les interesa algo? ¿Están todos callados porque se durmieron o más o menos vamos tirando? Vamos a hacer una recorrida muy rápida para complementar esto, que es cómo ha ido evolucionando la cosa desde las transformaciones que estamos viviendo, con cómo ha ido cambiando la mirada de la Iglesia sobre estas cuestiones. Para lo cual, yo lo pongo ahí adelante para que ustedes, al que le interese, lo tenga y para que quede. Pero básicamente lo que tenemos es que desde Pío XII, cuando los grandes medios empiezan a ser grandes medios, la Iglesia inmediatamente empieza a darse cuenta que eso hay que tomárselo en serio. Y empieza a competir de alguna manera con los medios. Y por un lado le parecen fascinantes y le parece un instrumento muy interesante para transmitir el Evangelio, pero por otro lado se genera una gran desconfianza. Es muy importante entender ese momento para entender muchas cosas de las que han pasado todos estos años.
cuando aparecen los grandes medios de comunicación, aparece un problema de poder. Antes de los grandes medios de comunicación, el único gran medio de comunicación que había era justamente la iglesia. La iglesia era la única que juntaba al rico con el pobre, al misionero en Etiopía con el profesor de la Universidad de París. La iglesia era la única que juntaba a todo ese mundo de gente y que además sintetizaba en sus universidades, en sus colegios, en todas sus instituciones, sintetizaba los conocimientos y decía, esto es lo que hay que creer, lo que hay que hacer, esto es la moral, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Y era un tremendo medio de comunicación dirigido a todo el mundo. Cuando aparece otro que se instala en Hollywood a hacer películas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estábamos acostumbrados, cuando aparecen otras grandes empresas de comunicación, las grandes, la Associated Press, todas las empresas de noticias, ¿qué aparece? Grupos de gente que empiezan a ordenar lo que hay que saber, lo que hay que creer, lo que está bien y lo que está mal, desde otros parámetros que no son los de la iglesia. Está la raíz de por qué desde el principio y hasta hoy hay una tensión permanente entre la iglesia y muchísimos, por lo menos, medios de comunicación tradicionales. ¿Y por qué a la iglesia le cuesta tanto meterse ahí? Porque allí se ordenan las cosas de otra manera. La iglesia como tal, desde el primer momento, se da cuenta que es importante, pero tampoco sabe muy bien cómo manejarse. Salteándome mucho, todo esto sigue hasta el Concilio Vaticano II, en donde, después de un tiempo de mucha tensión y de tomar distancia de los medios, la iglesia empieza a verlos con simpatía. Y empieza a decir que son dones de Dios. Son maravillosos dones de Dios que Dios pone a nuestro servicio. Y aparecen los documentos fundamentales y un concilio ecuménico decide que todos los años hay que celebrar una jornada para reflexionar sobre el tema de la comunicación. Entonces la iglesia de golpe se empieza a acercar a todo ese mundo de una manera diferente. ¿Por qué pongo estos dos pasos? Porque hay gente que todavía está en el primero. Hay gente que todavía está viendo los medios nada más que como enemigos y todavía no fueron capaces de dar el paso siguiente de ver cómo reflexionamos todo esto. Juan Pablo II, me sigo salteando muchas cosas, vive el gran momento de la televisión y él mismo se convierte en un genio de manejo de la televisión. E inventa aquel término del Areópago. El Areópago, donde Pablo se juntaba con los atenienses y discutían sobre distintas visiones del mundo. Y no solamente para Juan Pablo II los medios de comunicación son un ámbito en donde hay que tratar de estar presentes, sino que el motivo por el cual hay que estar presentes es porque los medios de comunicación son los que están plasmando la cultura nueva. La cultura ya no se plasma en las universidades. La cultura ya no se transforma en los gobiernos, por mucho que lo intenten. La cultura no la transforma la iglesia. La transforman, y lo vio rapidísimo Juan Pablo II, los medios de comunicación. Entonces ahí hay que estar presentes, discutiendo de igual a igual en ese inmenso areópago para que la palabra de la iglesia, confiando en la fuerza y en la belleza del testimonio que podemos dar, se luzca más comparándola con otros. La visión crítica de la iglesia, esto que está al final también es importante, hacia los medios deja de hacerse desde la ética y empieza a hacerse desde los medios mismos. Es decir, antes se criticaba a los medios porque en los medios de televisión, la televisión sobre todo lo más fácil de ver siempre, no sé, se veían las chicas con poca ropa y esas cosas, entonces todo eso era un escándalo. Todo eso, bueno, es otro problema. El tema es cómo funcionan los medios,
cómo se maneja la comunicación y se empieza a criticar los medios desde adentro mismo, con mucha gente muy preparada para hacerlo. Muy rapidito, nos vamos de Benedicto XVI a Benedicto XVI, y Benedicto XVI, aparte de lo que dice ahí, tiene una intuición espectacular. Benedicto XVI ya no empieza a tomar la televisión cuando empieza a declinar, y el auge de Internet y las redes sociales. Y Benedicto XVI deja de hablar del Areópago y empieza a usar otra imagen, que es la del patio de los gentiles. ¿Qué es el patio de los gentiles? En el templo de Jerusalén estaba el Sancta Sanctorum, donde entraban nada más que los sacerdotes, y una vez al año. Después estaba donde iba la gente, los varones. Después estaba el patio de las mujeres. Y afuera está el patio de los gentiles. Al patio de los gentiles van los que se acercaban a Jerusalén, pero no podían entrar al templo, porque eran impuros, porque eran pecadores, porque eran extranjeros o por lo que fuera. Muchos eran extranjeros y se acercaban a adorar a eso que ni sabían lo que había ahí adentro. ¿Y qué dice Benedicto XVI? Dice que Internet es como el patio de los gentiles. Y que del patio de los gentiles expulsa Jesús a los mercaderes del templo, diciendo, esto también es casa de mi Padre. Esto también es casa de oración. No es un lugar no sagrado, no es un lugar a donde no está Dios. Y para Benedicto XVI, si leemos los documentos que él hizo durante su tiempo, Internet es ese patio de los gentiles a donde hay un montón de gente que busca sin saber muy bien qué es lo que busca. Y en donde tenemos que estar presentes respondiendo desde lo que nosotros podemos saber y entender a esas desde lo que nosotros tenemos, respondiendo como mejor podamos a toda esa gente que busca. Ya salimos de lo institucional y entramos con una intuición que viene del Espíritu Santo, porque uno realmente se sorprende con lo novedoso de esto en la boca de este hombre que por otra parte parecía tan chapado a la antigua. Nos encontramos con que desciende él al terreno de la interacción, de lo personal, de lo afectivo, de lo que decíamos al principio. La única manera de comunicar es saber que hay mucha gente, entre los cuales estamos todos nosotros, que buscamos permanentemente, muchas veces sin saber lo que buscamos, y que nos necesitamos unos a otros para ir encontrando eso que buscamos. Esa intuición le agrega a este camino que ha hecho la Iglesia desde entonces un matiz completamente nuevo. Y vuelvo al principio. Así como hay gente que todavía está en la primera etapa de la vida, de la convivencia entre los medios y la Iglesia, y sigue viendo los medios como enemigos tramposos y gente y yo que tengo que tener un buen medio para desmentir lo que hace, así como hay gente que todavía está en ese estado, así como hay gente que todavía está en el estado en el que nos invitó Juan Pablo II, un ámbito de debate, de grandes ideas y de grandes formulaciones para plasmar la cultura, hay gente que poco a poco ha ido entrando en esta variante de ver que en Internet todos buscamos como podemos lo que necesitamos, sin saber muy bien ni lo que vamos a encontrar, ni qué vamos a hacer con eso que encontramos. Porque la realidad es que todo circula y va a tal velocidad que tenemos que tener una visión muy profunda y muy certera, y en esto el Papa Francisco es también clave, de ir a lo esencial, esencial. Cuando todo está cambiando tanto, lo que necesitamos es ir al Evangelio, a Jesús, a las cosas más fundamentales y al testimonio que yo puedo dar de eso. Por acá. Francisco, me cuesta un poco leerlo desde acá, pero me quedo con
lo que está en verde. Solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. Todos los medios de comunicación, todos los periodistas, todos los que de alguna manera u otra estamos en la comunicación, queremos ser un punto de referencia. Y el Papa nos da la pista de qué hay que hacer para ser un punto de referencia. Aquel que comunica poniéndose en juego a sí mismo, que es lo que hace él. Y el poniéndose en juego a sí mismo no es solamente que le pueden pegar un tiro cualquier día. Poniéndose en juego a sí mismo es metiéndose en todos los temas que nadie se mete, discutiendo las cosas desde donde hay que discutirlas, llamando a las cosas por su nombre. Todo lo que se lo critica al Papa, ya varios años después de que él dijo esto, es porque él se pone en juego. Es tan fácil sentarse en el Palacio Vaticano a escribir encíclicas que no lee nadie, pero él se va a Santa Marta y se mete en cuanto lío hay en el mundo. Y lo critican uno, lo critican otros, pero es alguien que es punto de referencia. Es alguien que logra hacernos tomar postura. Y es alguien que logra comunicarnos por lo mismo. Incluso quien está muy en contra de algunas cosas del pontificado de Francisco, para él Francisco es un punto de referencia. Hasta para criticarlo es un punto de referencia. En este punto estamos, no sabemos cuál es el capítulo siguiente, pero lo cierto es que este recorrido, por un lado de cómo van cambiando las formas de comunicación y por otro lado de cómo va cambiando la Iglesia, tratando de acompañar ese proceso o a medida que va ese proceso desarrollándose, es lo que estamos viviendo. Todo esto tendría que ser mucho más completo, hay una cantidad de detalles que los he ido salteando para que nos quedemos con lo macro solamente, pero es el gran desafío en el que estamos ahora. Fundamentalmente, para quienes estamos desde la Iglesia, salirnos de las viejas discusiones que ya no existen. No se trata de nosotros tener la buena prensa en donde, como sabemos cuál es la verdad, se la vamos a tirar por la cabeza a los demás. Nadie escucha eso y si empezás a hablar así, te borraron desde la primera palabra. Y además, que es más grave, vos no entendiste el evangelio que querés anunciar. Vos no entendiste el evangelio que querés anunciar cuando lo haces con el dedito así y tratándote de imponer y de pegar 4 gritos y que hagan lo que yo digo. Uno de los desafíos más complicados que tenemos hoy en día en la Iglesia y de la transformación y la discusión que está generando el Papa es que a todos nos está poniendo en cuestión. Todos tenemos que tomar una decisión ante lo que dice él. Y a todos, a ninguno, nos deja indiferentes. Me parece que este marco, que recorrí muy rapidito, nos permite acercarnos a un último tema y con esto termino. No es que los cristianos y la gente de Iglesia no sabemos qué hacer en este mundo en donde pasa todo esto. Nadie sabe qué hacer en este mundo en el que pasa todo esto. Y de todos, pocos tenemos todos los elementos que tenemos como los que tenemos una formación y una fe. Pocos como aquellos que tenemos una formación de iglesia, tenemos algo para aportar en este mundo en donde todos estamos buscando a tientas. Tenemos que sacarnos el complejo de que nosotros no sabemos, que nos vamos a meter, que es un mundo que no es el nuestro. El mundo es el nuestro porque es el mundo y nosotros no estamos en otra parte. Nosotros no formamos parte de otro planeta. Nosotros somos semilla metida acá, en este mundo. Y en cuanto nos despegamos y queremos ser un grupito que llega a todos con su mensaje para que todos vengan acá y se den cuenta de que yo tengo la razón, entonces por ese camino nunca voy a construir nada. Por otro lado, no es el camino de Jesús. Jesús jamás anduvo cazando gente para que venga con él. Invita. Muchos vienen, muchos no. No lo ves a ninguno de los que se niega a seguir a Jesús, perseguido por Jesús, diciendo, no, vení, vas a ver que esto es bueno. No, está bien, anda.
problema tuyo. ¿No le importa? Sí, claro que le importa. Pero la fe no se transmite más que de esa manera, más que desde el afecto, desde el cariño, desde el amor y desde el testimonio personal. Testimonio personal, esto era lo que no me quería olvidar, que no consiste, y esto también Francisco nos está ayudando a verlo, testimonio personal que no consiste en mostrarnos como aquellos que nunca se equivocan. Fulano da testimonio porque tiene una vida que es una maravilla. No, no es una perfección moral el testimonio personal. Testimonio personal es reconocer que yo muchas veces no puedo, pero igual creo e intento. Muchas veces se dice que uno no tiene que predicar lo que no vive. Yo predico todos los días y la verdad que la mayoría de los días predico lo que no vivo. Yo predico el Evangelio y me pongo al lado de la gente que me escucha para tratar de vivir eso. Pero la verdad es que el Evangelio es el Evangelio y lo que yo puedo vivir de él es un cachito así chiquito. Y yo no puedo achicar el Evangelio a lo que yo puedo vivir para darle a la gente ese poquito de Evangelio que yo soy capaz de vivir. ¿Por qué tengo que suponer que los demás no van a vivir del Evangelio todo lo que yo no puedo vivir? El testimonio no es el testimonio personal de una vida ejemplar. El testimonio es el testimonio del patio de los gentiles, de los que buscamos, tanteando, encontrar algo, ayudándonos entre todos y sabiendo que estamos en un único mundo. Nosotros no somos alguien que está afuera y que llega al mundo para iluminarlo. Nosotros estamos en este mundo, somos levadura, somos todas las imágenes que Jesús nos dice. Bueno, espero que todo esto más o menos haya servido como para ubicarnos y ahora va a hablar gente que sabe en serio. Muchas gracias. Y por ahí los muchachos que estaban con los cartoncitos, si alguno quiere formular alguna pregunta, es el momento. Mientras van pensando o escribiendo ahí, están por ahí con los buzos negros ahí arriba. Yo tal vez abuso de mi condición de estar aquí en el micrófono y quería hacerte una pregunta yo mientras tú hablabas. Tú decías el tema de que hay que comunicar desde nosotros y eso es lo que la gente escucha. ¿Qué hacemos con el miedo? No tenerlo. El primero que dice que no hay que tener miedo es Jesús. No, justamente uno de los grandes aportes que tenemos para hacerle a quien se pueda acercar a nosotros es que vea en nosotros una persona sin miedo. A veces parece como que el testimonio que nosotros tenemos que dar es que somos una pareja perfecta o el mejor papá del mundo, bueno, todo eso hay que hacerlo además. Pero me encanta que haya sacado el tema, uno de los testimonios más importantes que tenemos que hacer, que podemos dar, es no tener miedo. No tener miedo no porque no va a pasarme nada. Jesús nunca nos dice, siempre nos dice que no tengamos miedo, pero nunca nos dice que no nos va a pasar nada. Nos dice, no tengan miedo y les va a pasar de todo. Como mamá o papá, cuando llevan a un chico al dentista o al médico que lo van a hacer doler, ustedes no le dicen, no, es una estupidez, no te va a pasar nada. No, ¿qué dicen? Acá está mamá, acá está papá. Y eso es lo que el chico necesita. El Señor nos dice, acá estoy yo voy a estar siempre. De ahí surge el no miedo, no de que no va a pasar nada, va a pasar de todo. Es muy probable que pase. Yo a veces tengo la sensación, y suerte que Sturla está de viaje y no me escucha, tengo la sensación de que cuando algún religioso o algún clérigo, incluso yo soy diácono permanente, habla públicamente, le habla más en la tele o en diferentes medios, le habla más a otros clérigos o le habla más al obispo que a la gente. Tal vez es muy polémico esto. No, eso pasa todo el tiempo. Te das cuenta que el que está hablando está pensando lo que van a decir de él los colegas, o si es un cura, dice, uy, después él me llama el obispo y me mata, o algún laico que no se anima a decir lo que piensa porque cree que no está dentro de los cánones que hay que pensar. Eso es creerse uno el centro del mundo y protagonista de no sé qué. Afortunadamente ya la gente no hace las cosas en función de lo que yo digo.
Yo tengo que ser absolutamente libre y decir lo que a mí me parece, y lo que a mí me parece siempre, salvo alguna cosa muy especial, y si no la discutimos después, coincide con lo que realmente el Evangelio nos dice, ¿no? Te agradezco. Hay... ¿Algo más? No hay preguntas. Pum, pum. Tal vez a viva voz también se puede, porque acá la sala tiene buena... Si ninguno escribió. Bueno, por ahí no les interesa. Hay una anécdota de Francisco que creo que es muy significativa cuando tú... Disculpa el tuteo. Lo que pasa es que te siento tan cercano que... ¿cómo escribo esto? Le dijiste vos. O estabas con un problema de cómo escribías determinada carta o Una determinada vez cosa. tuvimos no me acuerdo qué lío había, pero hubo muchos, y le digo, pero me dice, escribí una hoja, y le digo, pero ¿qué quiere que le escriba de esto? ¿Cómo lo escribo? Y se queda así y me dice, vos escribí como para que entiendan los que no saben leer. Gracias, monseñor. Le dije, este, eh, pero era dejarme solo con lo que tenía que hacer, pero era toda una indicación. Tenemos que escribir de manera, y pensar y hablar y todo, de manera que realmente se nos entienda. Bien, ahora sí lo podemos decir con propiedad. Es Messi. Así que lo despedimos con un aplauso.